una actriz llamada Joan Whitmill, en el año de 1956, estando en Nueva York, escribió lo siguiente: en los escenarios de Londres, yo era una actriz que había dado cumplimiento a todos los sueños de mi infancia, ya que había sido escogida para el papel principal de un espectáculo muy exitoso, el cual funcionó casi 2 años en Londres, donde pude experimentar todo lo que siempre había soñado desde niña, es decir, fiestas, flores y fama. Sin embargo, también empecé a experimentar una profunda soledad interior que no podía entender, ya que era la envidia de muchos de mis amigos, porque tenía el lugar que siempre había deseado, pero aún así no era feliz. Tenía una gran tensión nerviosa, ansiedad y continua lucha por la gran oportunidad que se me había dado, pero mis nervios se hicieron pedazos. Incluso comencé a contemplar el suicidio, ya que noche tras noche me quedaba despierta, anhelando descansar de todos mis problemas. El testimonio, mis hermanos, de esta actriz nos enseña que no todo lo que brilla es oro. Ya que cuando miramos a los famosos en las redes sociales o en la televisión, con grandes mansiones, con autos de último modelo, con los mejores atuendos, viajando por muchos lugares y comiendo en los mejores restaurantes, pensamos que son personas muy felices, cuando realmente es todo lo contrario. Ya que muchos famosos se han quitado la vida, como pasó con el actor Robbie Williams, quien el 11 de agosto del año 2014 se suicidó. La realidad, mis hermanos, es que nuestros ojos nos engañan porque pensamos que son personas muy felices, pero no es así, ya que todo es en apariencia. Ahora, retomando el caso de la actriz, esta mujer, por la misericordia de Dios, escuchó el evangelio y entregó su vida a Jesucristo, ocasionando esto un cambio de 180 grados en su vida. Por ese motivo, posteriormente, ella escribió: ahora entiendo el versículo de Mateo 6:33 que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Gracias a Dios, esta actriz encontró salvación en el evangelio, pero muchos otros actores y artistas siguen en perdición y camino al infierno porque no tienen a Cristo. Pero el punto que quiero llegar es que las apariencias nos engañan, ya que nuestros ojos ven cosas como verdad cuando son mentiras. Y en este mismo sentido, es decir, en las apariencias, el apóstol Pablo va a tocar con los corintios este tema, porque ellos también miraban las cosas en apariencias y no en verdad. Entonces, con este contexto, les invito a ir a nuestro texto base en 2 Corintios, al capítulo 10. Para que demos lectura a nuestro texto base. 2 Corintios capítulo 10, y vamos a leer los versículos 7 al 18, ya que el día de hoy daremos conclusión a este capítulo. Dice aquí la palabra de Dios, 2 Corintios 10, 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré.
porque para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, ¿no son juiciosos? Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también a vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciemos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. El título que hemos dado a esta enseñanza es Hechos, no apariencias. Hechos, no apariencias. Oremos, mis hermanos. Oh bendito Dios, venimos ante tu presencia a pedir dirección, para que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, nos hable por medio de tu palabra, Señor, y que podamos tener un concepto claro, Señor, de lo que tú quisiste decirle a los corintios y por extensión también nos quieres decir a nosotros, ya que estamos en la misma carrera de la fe que los corintios estaban en el primer siglo. Así que, Señor, ayúdanos, guíanos y permite que seamos edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La semana pasada, mis hermanos, cubrimos los primeros 6 versículos de este capítulo 10, donde el apóstol Pablo empieza su apología o defensa de su apostolado, ya que él inicia esta defensa con un pedido, y esto lo hace con la finalidad de que los corintios cambiaran su forma de pensar, ya que estaban siendo influenciados por los falsos maestros, los cuales argumentaban que Pablo no tenía una autoridad apostólica. Y esto es porque decían que trataba a la iglesia solamente por carta y no lo hacía en persona, indicando esto para ellos que era una cobardía. Pero no solo eso, sino que también decían que Pablo operaba en la carne o con intenciones humanas, como se menciona en una traducción, motivo por el cual Pablo les aclara que ciertamente como seres humanos muchas veces operamos en la carne, ya que tenemos aún una naturaleza que nos fue heredada por Adán en pecado. Sin embargo, aún así, en Cristo tenemos una nueva naturaleza que es espiritual, con la cual ahora podemos ganar las batallas diarias contra nuestra carne. Por eso Pablo les dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ya que también se nos dieron armas espirituales como lo son el casco, o el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe y el calzado del Evangelio. Armas con las cuales debemos pelear la batalla día a día, pero necesitamos tener puesto esa armadura de parte de Dios para poder salir victoriosos. Pero de igual forma, mis hermanos, por medio de estas armas espirituales vamos a poder derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, como lo puede ser un mal pensamiento hacia un hermano para dejarlo de amar, o como también puede ser una falsa doctrina a las cuales se siguen dando en nuestros días.
Por eso es importante pelear las batallas diarias con las armas espirituales que ahora tenemos en Cristo para poder salir vencedores. Ahora Pablo también les dijo a los corintios que él estaba listo para ir a castigar toda desobediencia, ya que tenía la autoridad apostólica para hacerlo. Eso es parte de lo que miramos la semana pasada en los primeros 6 versículos. Y a partir del versículo 7, Pablo inicia con un mandamiento en relación a lo que los corintios estaban mirando. Por eso les dice, miráis las cosas según apariencia. Ahora, no podemos negar, mis hermanos, que nuestros ojos nos engañan, porque muchos de los que nos rodean actúan en apariencia, como pasa con los artistas. Sin embargo, tampoco podemos negar que en ciertas ocasiones nosotros también lo hacemos. Como por ejemplo, es domingo, estamos en la reunión de la iglesia, pero traemos un gran malestar en el cuerpo. Y como no queremos que nadie se entere, actuamos aparentando que estamos bien, pero no es verdad porque el dolor nos está matando por dentro. Sin embargo, lo hacemos, mis hermanos, o muchas veces lo hacemos porque no queremos llamar la atención o preocupar a uno de nuestros hermanos en Cristo. Aunque por otro lado también puede ser que no lo hagamos porque somos orgullosos, ya que siempre queremos que nos vean como si estuviéramos bien, cuando no es verdad. Incluso si nos preguntan, ¿cómo estás, mi hermano? Oh, muy bien, hasta en victoria, dicen. Y horas después están en el hospital. La realidad, mis hermanos, por otro lado, es que también todos los días tenemos una lucha con nuestra vergüenza. Sobre todo si se trata de un problema en alguna área delicada. Por ese motivo, muchas veces callamos y no andamos gritando a los 4 vientos que tenemos un problema que es delicado. ¿Verdad que no decimos? Quedamos calladitos. Sin embargo, por otro lado, al que siempre le vamos a contar todas nuestras dolencias, todo lo que traemos o todos nuestros dolores es a nuestro Dios en oración, porque es ahí donde podemos encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, como dice el escritor a los hebreos. Pero por otro lado, hablando de las apariencias, también están aquellos que son falsos, porque dicen ser una cosa cuando realmente son otra. Como los hombres que Pablo menciona en 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 12, donde dice, no nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en apariencias y no en el corazón. Pablo aquí está haciendo alusión a los falsos maestros que se gloriaban en apariencia, pero no lo hacían de corazón. De hecho, este fue uno de los grandes problemas que Jesús también encontró en los escribas y los fariseos. Por eso es que Jesús les dice allí en Mateo capítulo 23, en los versos 4 y 5, les dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Ahora, la versión Dios habla hoy traduce este versículo 5 de la siguiente forma. Dice esta traducción, todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes borlas. Es claro, mis hermanos, que los escribas y los fariseos querían ser vistos o llamar la atención ante los hombres. Sin embargo, ellos no hacían nada de lo que enseñaban.
Por eso Jesús les menciona en el contexto en Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto, mis hermanos, definitivamente es actuar con hipocresía, pero también es actuar en la apariencia, porque no hacen lo que enseñan. Y esto es, mis hermanos, a lo que se refiere Pablo cuando dice, miráis las cosas según apariencia. Ahora, la versión Nueva Biblia de las Américas dice, ustedes ven las cosas según la apariencia externa. Y la Nueva Traducción Viviente dice, fíjense en los hechos evidentes. Es claro que los hechos, mis hermanos, son los que realmente darán evidencia para comprobar si una persona es falsa o es verdadera. Y en este contexto, Pablo continúa diciendo en el versículo 7, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo. Pablo, mis hermanos, aquí está apelando a la seguridad que un cristiano debe tener en cuanto a su fe en el Evangelio. Por eso es que Pablo utiliza la palabra persuadido, ya que esta palabra en griego es peito y se refiere a tener seguridad de algo, como cuando Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo en el capítulo 1, en el verso 12, donde le dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro, aquí está la palabra griega peito, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces la palabra persuadido del griego peito se refiere a la seguridad de algo. Pero imaginemos, mis hermanos, que le pregunten a una persona saliendo de un servicio de la iglesia y le digan, ¿eres cristiano? Y él en su respuesta diga, pues no estoy seguro. Es claro que esta persona no es un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano afirmará que sí lo es, porque aunque es pecador, sabe que Cristo murió por sus pecados y en arrepentimiento los confiesa. Posteriormente hace una declaración pública de su fe por medio del bautismo en agua con la finalidad de identificarse con la muerte y resurrección de Cristo para andar en vida nueva, como lo menciona la Escritura en Romanos capítulo 6. También va a participar de las ordenanzas o de la ordenanza de la Cena del Señor con la finalidad de estar recordando y anunciando la muerte de Cristo y su regreso, como se menciona en 1 Corintios capítulo 11, verso 26. También sabe que por ningún motivo debe dejar de congregarse, como se menciona en Hebreos 10, 25. También sabe que debe apoyar la obra del Señor porque Dios ama a los dadores alegres, como lo vimos en 2 Corintios 9:7. Pero de igual forma, sabe que debe poner su don espiritual al servicio de los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, como se menciona en 1 Corintios capítulo 14, verso 12. Estas son cosas, mis hermanos, que un verdadero cristiano sabe y pone por obra, porque la palabra de Dios lo enseña. Y así es como damos evidencia de ser un cristiano verdadero. Y en base a esto, es decir, a la seguridad que todo cristiano debe tener para poder afirmar que es de Cristo, es que Pablo les dice a los corintios si están persuadidos o seguros de que son de Cristo, que si ellos están persuadidos o seguros que son de Cristo, les dice, así también piensen o consideren que nosotros también lo somos. Y esto es, mis hermanos, porque Pablo, como apóstol, también era de Cristo, ya que había sido llamado directamente por Jesús a predicar el evangelio a los gentiles. Como Lucas lo narra en el libro de los Hechos,
allí en el capítulo 9, en el versículo 15, donde Jesús está enviando a Ananías y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel. Así que Pablo, mis hermanos, también era de Cristo, solo que él, como apóstol, tenía una autoridad delegada directamente de Cristo. Por eso dice en el versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Es claro que Pablo tenía una autoridad apostólica delegada de Jesús. Sin embargo, él nunca abusaba de esa autoridad, aunque pareciera que lo hacía. Por eso dice, aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad. Es como decir, aunque presuma o alardee de nuestra autoridad. Pero es claro que Pablo nunca lo hacía, ya que él siempre utilizaba su autoridad para edificación y nunca para destrucción. Ahora, cuando Pablo utiliza la palabra edificación, el sentido bíblico de esta palabra es el de ayudar en la construcción de un edificio que está incompleto. Por eso también le dice a los corintios, en 1 Corintios capítulo 3, en los versos 9 y 10, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo aquí se presenta como un perito arquitecto, lo cual es una referencia a una autoridad que tiene una persona en la construcción. Solo que la construcción de la que Pablo está hablando no era de una construcción física como un edificio, sino de una construcción espiritual. Por eso dice, puse el fundamento, lo cual es una referencia a los cimientos de una construcción. Y bajo este fundamento o cimiento, dice que otros deben edificar encima. Y aquí es donde entramos todos nosotros, los pastores, los maestros y los evangelistas, para continuar con la construcción espiritual del cuerpo de Cristo. Tiene que seguir avanzando. Donde, por cierto, Cristo es la piedra angular, como se menciona en Efesios 2, versos 20 y 21, donde dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. Entonces es claro que Pablo, como perito arquitecto, puso el fundamento para que nosotros como iglesia sigamos creciendo en la construcción de ese templo que es espiritual, pero también es santo al Señor. Sin embargo, desafortunadamente, muchos en nuestros días, en lugar de estar buscando la forma de edificar o hacer crecer la construcción de este templo, que es santo al Señor, se han enfocado más en buscar medios para destruirlos, como lo son las falsas enseñanzas que traen muchos maestros o las falsas doctrinas que se han levantado, como pasa con la secta de los testigos de Jehová o la de los mormones, o incluso también poniendo más énfasis en lo material que en lo espiritual, como pasa con los predicadores del evangelio de la prosperidad. La realidad, mis hermanos, es que vivimos en un tiempo donde se han levantado muchos falsos maestros, donde algunos incluso hasta sobreespiritualizan el evangelio. En este sentido, años atrás miré una noticia donde está un pastor y hace un llamado para que la gente se venga para que orara por ellos. Vengan, ya se acuerdan, esas iglesias, vengan, vamos a imponer manos y vengan.
Y empiezan a acercarse gentes y agarra a una mujer y la acuesta. Acuéstese allí. Y enseguida está una bocina. Pues no se sube a la bocina y se le brinca encima. ¿Y qué pasó? Pues le quebró el tórax y la mujer falleció. Y entonces pues se lo llevan preso y cuando está ahí lo entrevistan y le dice, oye, pero ¿por qué brincaste por ella? No, pues es que yo la quería sanar, pero le faltó fe. ¿Ustedes creen? Definitivamente vemos cómo estas falsas enseñanzas se han metido en la iglesia para destrucción en lugar que sea para edificación. Ahora, retomando en la parte final del versículo 8, Pablo dice, no me avergonzaré. Y esto es porque no se avergonzaba de utilizar su autoridad, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción. Pareciera, dice Pablo, que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes. No los destruye, así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Pablo sabía que necesitaba en ocasiones ser enérgico, porque la iglesia del Señor necesitaba para que fuera edificada. Y luego Pablo continúa diciendo en el versículo 9, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Pablo aquí introduce la forma como se dirigía regularmente a las iglesias, porque recordemos que Pablo no siempre se quedaba en un mismo lugar, ya que seguía predicando el evangelio donde el Señor le iba abriendo la puerta. Aunque ciertamente en algunas ocasiones Pablo se quedó por un tiempo en algunos lugares para edificar la iglesia que estaba levantando, como fue el caso mismo de los corintios, como se registra en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en los versos 9 al 11, donde dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año, 6 meses, enseñando la palabra de Dios. Ahora, por otro lado, al terminar el libro de los Hechos, el médico Lucas dice que Pablo se quedó en una casa alquilada por 2 años. Esto está en Hechos 28, versos 30 y 31, donde nos dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces es claro que Pablo en ocasiones se llegó a quedar por un tiempo en algunos lugares, pero por lo regular se la pasaba viajando para llevar el mensaje de las buenas nuevas. Pero cuando Pablo recibía noticias de algún acontecimiento que estaba pasando en alguna iglesia que él había plantado, se dirigía a ellos por carta, como lo está haciendo aquí hacia los corintios, donde les dice que sus cartas no eran con la intención de amedrentar, es decir, de asustarlos o atemorizarlos, como los falsos maestros les estaban diciendo. Por eso Pablo les dice en el versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Pablo aquí ahora hace referencia a los falsos, los cuales les estaban metiendo ideas a los corintios para que no reconocieran su autoridad apostólica. Ya que estos falsos decían que Pablo era muy duro en sus cartas, pero cuando estaba presente era débil y de palabra menospreciable, es decir, sin importancia. Sin embargo, mis hermanos, esto fue porque cuando Pablo llegó a Corinto, no se presentó ante ellos con sabiduría de palabras. Como se menciona en 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 17, donde dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Lo cual quiere decir, mis hermanos,
que el objetivo de la predicación de Pablo nunca fue con la intención de exaltarse a sí mismo, porque si lo hacía, haría que la cruz fuera vana, es decir, sin valor. Por eso también le dice a los Corintios en el capítulo 2, en los versículos 1 y 2 de su primera carta, les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Es claro, mis hermanos, que el propósito de Pablo siempre fue predicar de Cristo y de este crucificado, como dice la Escritura. Y esto es algo, mis hermanos, que nosotros como iglesia también debemos estar buscando hacer en todo momento, porque no se trata de nosotros, sino lo que Cristo hizo en nosotros. Ya que en la cruz fue donde Cristo dio el pago de todos nuestros pecados para abrirnos el camino a la salvación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ahora, Pablo continúa diciendo en el versículo 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Pablo aquí ahora se dirige a las personas que hablaban mal de él, ya que decían que era una cosa en persona y otra por carta. Y a estos es a los que Pablo les dice, como somos en nuestras cartas, es decir, cuando estamos ausentes, así también lo seremos cuando estemos presentes. Lo cual indica que Pablo quería dejarles bien en claro a estos falsos, como también a los corintios, de que él no era un hombre que decía una cosa y hacía otra. Es como si les estuviera diciendo, no crean que soy de doble ánimo. Porque los hombres que son de doble ánimo, estos son inconstantes en sus caminos, es decir, en su actuar, como lo dice la Escritura en Santiago, capítulo 1, verso 8. Ahora se imaginan, mis hermanos, estar bajo la autoridad de un líder que dice una cosa, pero a la hora de los hechos hace otra. Esto definitivamente nos daría inestabilidad, porque sería como andar en arenas movedizas. Por ese motivo, toda autoridad o líder debe ser firme en sus decisiones. Sin embargo, si la autoridad se da cuenta de que está en un error al tomar una decisión, es de sabios corregir para no continuar con el error y de esa forma seguir afectando a los que están a su cargo. Ahora, retomando el punto que Pablo está tratando, miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente, el versículo 11, se los ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: esas personas deberían darse cuenta de que nuestras acciones, cuando lleguemos en persona, serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que llegan desde lejos. Esta traducción nos dice que Pablo va a ser enérgico y esto se refiere a que en su forma de actuar va a ser firme, intensa o concluyente cuando esté presente. Ahora les continúa diciendo en el versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, ¿no son juiciosos? Pablo aquí menciona dos cosas que él, como ministro de Jesucristo, nunca hacía. La primera es cuando dice, no nos atrevemos a contarnos. Aquí la palabra clave es contarnos, ya que esta palabra en griego se refiere a clasificar o dar una categoría. Y eso es lo que Pablo nunca hacía en su ministerio.
ya que en Cristo no hay categorías, no hay clasificaciones de personas, como dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, 28, donde nos dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto quiere decir que en Cristo todos somos iguales, porque ninguno es mayor que otro. Sin embargo, en lo particular, el Señor a cada uno de nosotros nos va a asignar un rol diferente dentro de su cuerpo. Ya que el Señor a algunos asigna en el rol de pastor, a otros los asigna en el rol de diáconos, a otros los asigna en el rol de ujieres, solo para mencionar algunos roles que se dan dentro de la iglesia. Pero en lo particular, el Señor también nos va a pedir cuenta del rol y de la responsabilidad que nos asignó dentro de su cuerpo. De hecho, Pablo tenía una responsabilidad muy diferente a la de Pedro, aunque ambos eran apóstoles de Jesucristo. Ya que Pablo se le había asignado trabajar con los gentiles y a Pedro con los judíos, como dice la Escritura en Gálatas en el capítulo 2. En los versos 7 y 8, donde dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, está hablando Pablo, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces es claro que Pedro y Pablo, aunque ambos eran apóstoles, se les había asignado un rol diferente o para que trabajaran en sectores diferentes llevando el evangelio. Sin embargo, Pedro no era más que Pablo, ni Pablo era más que Pedro, porque por eso es que Pablo dice, no nos atrevemos a contarnos, es decir, a darnos una categoría. Como yo soy mejor que tú, nada de eso en Cristo existe. Ahora, lo segundo que Pablo nunca hacía como apóstol es cuando dice ni a compararnos. Esto se refiere a hacer un juicio por medio de una evaluación. Como el fariseo que es mencionado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, el cual está orando consigo mismo y decía en su oración, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Es claro que este hombre se estaba evaluando a sí mismo y se estaba comparando con el publicano. Pero la Escritura dice que el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Por eso es que Jesús dijo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Y esto más bien fue porque el fariseo estaba actuando de una forma orgullosa al compararse con el publicano. Por eso Jesús termina diciendo, cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo cual nos enseña que Dios mira las cosas de una forma muy diferente. Porque para Dios lo más importante es que el hombre se humille y reconozca su condición de pecado como lo hizo el publicano. Ahora, si nosotros, mis hermanos, no hacemos esto, es decir, humillarnos y reconocer nuestra condición de pecado, estaremos viviendo y actuando como lo hacía el fariseo, es decir, creyéndonos superiores a otros. Por ese motivo, Pablo dice, ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Ahora, en la segunda parte del versículo 12, Pablo se dirige a los falsos maestros cuando dice, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, ¿no son juiciosos? Es claro que estos hombres, mis hermanos, estaban llenos de orgullo, ya que se medían y comparaban con ellos mismos, como lo hacía el fariseo.
Por eso Pablo termina el versículo 12 diciendo, ¿no son juiciosos? O como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, carecen de entendimiento. Ahora, estos hombres son como los hombres que Salomón menciona en Proverbios, capítulo 26, verso 12, donde dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Ahora, cuando se habla de una persona que es necia, esto se refiere a que es una persona que es insensata o carece de buen juicio, como fue el caso de la mujer de Lot. Ya que cuando vio que su marido estaba con una sarna maligna, le dice en Job 2:9, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Se imaginan, mis hermanos, tener una esposa así? Por eso Salomón también escribió en Proverbios capítulo 14, verso 1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es claro que la necedad es destructiva. Sin embargo, Salomón dice que hay más esperanza en un necio que en aquel que se cree sabio en su propia opinión, lo cual significa que es más destructivo. Por eso Pablo dice, son juiciosos o carecen de entendimiento, como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Ahora Pablo continúa diciendo en el verso 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Lo primero que Pablo presenta aquí es que él, como ministro de Jesucristo, no se gloriaba desmedidamente, es decir, de una forma no medible. Es como si nos preguntaran, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? Y decimos, son 50. Ahora sabemos que decimos que son 50, no en el sentido de que sean 50 estrellas, porque no tienen cuenta, es decir, son 50, ¿verdad? Y este es el sentido bíblico de la palabra desmedidamente, porque se refiere a ir más allá de un cálculo, de una medida. Y como Pablo, mis hermanos, no operaba de una forma desmedida, continúa diciendo, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Ahora, Pablo aquí utiliza dos palabras que necesitamos considerar. La primera es regla, del griego canon, la cual se refiere a un área delimitada para ejercer gobierno o control. Y la segunda es medida, del griego metrón, lo cual se refiere a un instrumento para medir. Entonces, mis hermanos, a través de estas dos palabras, lo que Pablo quiere decir que él operaba en un área específica y con una gente específica, que se podía medir. Aquí con los corintios lo pueden medir, son los corintios. Por ese motivo, la Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 13 de la siguiente forma. Se la ponemos en la pantalla. Dice esta traducción, nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. No nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes, hablando con los corintios. Entonces, es claro que los corintios eran parte del campo de autoridad que el Señor le había delegado a Pablo para que ejerciera su autoridad apostólica cuando se necesitara. Por eso continúa diciendo en el versículo 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar a vosotros con el evangelio de Cristo. Pablo dice, no nos hemos extralimitado. Es decir, no hemos sobrepasado el límite de autoridad que tenemos. Y esto es, o más bien, esto es como si el presidente de Rusia nos visitara aquí en Mexicali y ya estando aquí, él quisiera empezar a gobernar. Obviamente estuviera fuera de lugar, ¿verdad? Porque Mexicali o México no es el campo de acción donde él puede gobernar.
Y eso era lo que Pablo quería que los corintios entendieran, ya que ellos eran parte de la autoridad apostólica que el Señor les había delegado o le había delegado a Pablo. Por eso dice, fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Jesucristo. Y obviamente parte de esa autoridad apostólica que tenía era ir y predicarles el evangelio, porque tenía que sembrar primeramente ahí el evangelio. Y luego les dice en el versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Ahora, a Pablo aquí dice que él no se gloriaba de trabajos ajenos. Y esto, mis hermanos, es porque Pablo, como apóstol de Jesucristo, nunca se metía en el trabajo que otro tenía, como también lo menciona en su carta a los romanos, en el capítulo 15, se lo vamos a poner en la pantalla. Dice aquí esta escritura, hablando Pablo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencias de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Es claro que Pablo nunca se metía en el trabajo que otro ya había comenzado. Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Se los ponemos en la pantalla, el versículo 20. Dice esta traducción: mi gran inspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya comenzó una iglesia. Es claro que si este principio lo aplicáramos en la actualidad, evitaríamos que la iglesia experimentara divisiones, porque desafortunadamente algunos se meten en las iglesias que otros están trabajando para después robarle ovejas. Y esto, mis hermanos, no es de Dios. Por eso el Señor estableció en cada iglesia local uno o varios pastores para que pastoreen las ovejas que el Señor les asignó y nunca las ovejas de otro rebaño. Sin embargo, otra cosa es muy diferente, que como pastores nos invitemos para confraternizar, porque a final de cuentas todos somos parte de un mismo rebaño, es decir, del rebaño de Cristo. Por ese motivo es que confraternizamos y nos invitamos como pastores para estar en unidad, pero cada uno trabajando en el rebaño que el Señor le asignó, como Pablo lo hacía, ya que no se metía donde otro ya estaba trabajando. Ahora, lo que Pablo sí hacía era esperar que la fe de los que a los que les había predicado el evangelio crecieran, como lo menciona la Nueva Traducción Viviente. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta traducción: tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo con ustedes. Lo cual indica que Pablo estaba esperando que ellos tuvieran un fruto para que el evangelio avanzara. Por eso les continúa diciendo en el versículo 16, y que anunciamos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Es claro que Pablo, mis hermanos, no quería jactarse o enorgullecerse en la obra que otro ya había hecho en su territorio. Miren cómo lo traduce nuevamente la Biblia Nueva Traducción Viviente. Les ponemos en la escritura el versículo 16.
dice esta traducción, entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ninguno otro esté trabajando. Así que así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Pablo aquí reafirma que su trabajo no era en el territorio de otro. Sin embargo, en relación a gloriarse, Pablo termina el capítulo diciendo en los versículos 17 y 18, mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel que Dios alaba. Pablo aquí cita una escritura del profeta Jeremías. Se lo vamos a poner en la pantalla. Es Jeremías 9, 23 y 24. Dice esta escritura: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es claro que la verdadera alabanza para Dios es que su pueblo lo conozca, pero también entienda que Él es misericordioso, que Él hace juicio y justicia en la tierra. Y Pablo, mis hermanos, está tomando esta escritura para hablar de aquellos que se gloriaban a sí mismos, con una gloria que no venía de Dios, porque era una gloria que ellos mismos estaban asignando. Y eso era lo que Pablo quería que los corintios entendieran, ya que los falsos maestros que se habían metido en Corinto no tenían esta autoridad de parte de Dios y mucho menos la aprobación de Dios, porque ellos se alababan a sí mismos. Y con esto, mis hermanos, terminamos el capítulo 10. Si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos con el capítulo 11, donde Pablo ahora va a hablar de los que se disfrazan. Sin embargo, como conclusión a lo que miramos el día de hoy, nunca olvidemos, mis hermanos, que un verdadero cristiano siempre va a obrar en verdad y nunca en apariencia. Porque los que actúan en apariencia son falsos y por lo tanto siempre andan con máscaras aparentando ser verdaderos. Así que, mis hermanos, los invito a tener vidas centradas en el Evangelio para que nuestro actuar sea genuino y conforme a la voluntad de Dios, ya que de esa forma vamos a glorificar a nuestro Señor Jesucristo con nuestros hechos, pero de igual forma, por medio de nuestros hechos, nos presentaremos ante Dios como verdaderos y no como falsos, porque los falsos no son de Dios, sino del diablo. Amén. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que vivimos en un mundo rodeado de apariencias, donde incluso nosotros también la practicamos. Ayúdanos, Señor, a ser cristianos verdaderos, Señor. A ser cristianos que realmente nuestros hechos hablen por nosotros. Porque tú nos has dado, Señor, a todos y a cada uno de nosotros dones para trabajar en tu obra, Señor. Ayúdanos, Señor, y permite que cuando vayamos a tu presencia, vayamos con los resultados de esos hechos que hemos puesto por obra a través de la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Porque tú también nos has dado tu Espíritu Santo para que nos ayude y que seamos esos hombres y esas mujeres verdaderas y nunca en apariencia. Que no seamos como aquellos que dice tu palabra que tú les vas a decir, nunca os conocí. No permitas, mi Dios, que seamos parte de ellos, sino que seamos de los que tú digas, bien, buen siervo y fiel. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a poner por obra los dones que tú nos has puesto, Señor. Porque un día nos vas a pedir cuentas y tenemos que ser conscientes de esto, Señor.
Que no estemos, Señor, solamente en apariencia, sino realmente como cristianos verdaderos, aplicando tu palabra a nuestra vida y obedeciéndola, Señor. Así que ayúdanos, Señor. Pongo esto en tus manos y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén.